La profesión de administrador de empresas es una profesión con retos muy grandes en este país, no solo ahora, sino que desde siempre. El hecho de que existan empresas en este país que funcionen como debe de ser en este país es gracias a estos profesionales que se desempeñan en diversas áreas de las empresas, de las instituciones gubernamentales, instituciones educativas como la nuestra. Y justamente por eso tengo conmigo esta tarde al licenciado Edwin Flores. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y justamente es administrador de empresas. Sí me dijeron bien, ¿verdad? Así es. Muy bien, uno de sus tantos títulos, ¿verdad? Ese es uno de los primeros, digamos. De los primeros, sí. Pero él es administrador de empresas, luego tiene sus maestrías, por supuesto, que soportan toda su profesión, pero lo básico, la médula de esto es que él nació y se metió a toda esta parte profesional para poder desempeñarse como administrador de empresas. Y como el 19 de marzo vamos a celebrar, estaremos con nuestra celebración del Día del Administrador de Empresas, pues vamos a hablar un poco de este tema para que conozcan cómo se desempeñan estos profesionales en la sociedad, cuáles son las ventajas de estudiar una carrera como esta, por supuesto, y los beneficios que tienen los estudiantes que estudian Administración de Empresas aquí en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Así es que, licenciado Flores, bienvenido a Radio Masferrer. Qué gusto verlo de nuevo. Muchísimas gracias, licenciada Sandoval. Para mí es un gusto también estar compartiendo con ustedes. Ok, bueno, pues vámonos al grano. Así es. A ver, los administradores de empresas pueden desempeñar una serie de funciones dentro de una empresa o una institución, ¿verdad? Hay diversas áreas administrativas que pues generan que alguien lleve la dirección de esto, que lleve un control, y pues ahí es donde se ubica justamente este profesional. Cuéntenos un poco sobre cómo usted ha visualizado el desempeño de ellos dentro de la empresa, cuáles son los beneficios, en qué áreas me puedo ubicar si yo estudio esa carrera. Bueno, quizás hay que poner en contexto esta profesión en El Salvador, ¿verdad? Uh-huh. En primer lugar, creo que el administrador de empresas es un funcionario, llamémosle así, de una institución, ya sea social o privada, ¿verdad? ¿Por qué digo social? Porque también hay administradores de empresas dirigiendo organizaciones sociales, como no gubernamentales. Pero también la generalidad son profesionales que se dedican a administrar o gerenciar unidades de negocios o empresas. Dentro de estas empresas hay diferentes funciones, como usted bien lo destacaba, ¿verdad? Y dentro de esas funciones, dependiendo del tamaño de la empresa, así puede uno ir clasificando las diferentes áreas en las que un administrador de empresas se puede desempeñar. Por ejemplo, en una empresa privada con fines de lucro, un administrador de empresa puede ser el que se encargue de los procesos administrativos, ¿verdad? Del área de cobros, del área contable, del área financiera, del área de seguridad, del área de recursos humanos, inclusive hasta del área de mercadeo, porque hay empresas que no tienen, digamos, no son tan grandes como para tener un área de mercadeo específica, así es que al administrador de empresas le toca ver todas esas áreas funcionales, ¿no? En una organización social puede inclusive, aparte de estas áreas, también puede desempeñarse en la parte de gestor de proyectos, en el área de gestión de fondos, y en algunos casos también tiene que ver con la parte de las relaciones interinstitucionales con las comunidades en las cuales las organizaciones sociales trabajan, ¿verdad? Y una tercera área que casi no se menciona de los administradores de empresas es el área de consultoría. La consultoría empresarial es muy amplia, ¿verdad? Y luego
y una última área también es el área formativa. Un administrador de empresas no solamente puede ser consultor, sino que también puede ser facilitador, ya sea de grupos de formación continua a través del INSAFORP o por sí mismo, o también como un profesional de universidad, ¿verdad? Como docente universitario. Entonces, ese es el panorama muy genérico de donde un administrador de empresas se puede mover. Tiene muchísimas funciones, muchísimas áreas. También está, licenciado Flores, el área propia de una empresa con los emprendedores o los que tienen pequeñas empresas y funcionan de esta manera. A veces no lo toman en cuenta, pero yo recuerdo que tuve un estudiante hace algunos años que él sacó esta carrera y de repente pues yo llegué por azares de la vida a un negocio donde lo vi, ¿verdad? Y era un negocio familiar, si lo vemos de esta forma, era un negocio familiar. Y empezamos a conversar, ¿y qué tal? Bueno, ¿y cómo te va? Pues, no muy bien, me dijo. Y eso le digo que no funciona el negocio. No, ¿cómo no? Me dijo. Y entonces, ¿por qué no muy bien? O sea, ¿estás mal de salud? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que no puedo ejercer la carrera. ¿Y qué crees que estás haciendo? Le digo. Sí, así es, claro. O sea, ¿cuáles son tus funciones aquí? Y empieza a decirme, pues yo hago el inventario, yo me encargo de inventario, yo me encargo de las compras, yo me encargo de administrar el dinero para hacer todos los pagos, yo saco rentabilidades, yo hago... Okay. ¿Y qué hace un administrador de empresas? ¿Cómo crees tú que lo puedes hacer? Y se queda, es cierto, no había pensado en eso. Sí. O sea, tú eres un empresario, le digo, que gracias a Dios también eres administrador de empresa, o sea, no necesitas de alguien que haga esa función por ti porque tú lo puedes hacer. Sí. Entonces a veces como que perdemos de vista esa parte y también una persona que obtiene un título como administrador de empresas puede hacer crecer muy bien un negocio familiar, un negocio propio. No, de hecho, no solamente crecer en un negocio propio, digamos que la función de la carrera como tal, de la carrera de administración de empresas, tiene varias salidas, ¿verdad? No solamente como un gerente de empresas, ¿verdad? Sino que también como un emprendedor, ¿verdad? Ya lo mencionaba usted. ¿De qué tipo de emprendedor? Bueno, aquí hemos conocido diferentes experiencias de emprendedores en El Salvador. Nada menos hay una experiencia muy bonita que yo siempre recuerdo y es el Hotel Árbol de Fuego. Está ubicado aquí en Antiguo Bocatlán. Es un emprendimiento que nace, que se va transformando y que las personas que se fueron involucrando en el negocio no necesariamente estudiaron administración de empresas, pero tuvieron que hacerlo en el camino, fueron aprendiendo a administrar el negocio. Y es que y aquí es lo que queremos hacer con la carrera, es decir, que los estudiantes no solamente conozcan cómo gerenciar una empresa, sino también cómo emprender y sobre todo cómo innovar, porque se habla mucho de emprendimiento, pero casi no se habla de innovación. Para emprender tenemos que innovar, tenemos que crear una propuesta de valor única y diferenciada, capaz de que sea rentable y sea una apuesta importante para la sociedad, para satisfacer una necesidad que tiene la sociedad. Entonces, si nosotros formamos profesionales que sean capaces de innovar, ¿verdad? Vendrá el otro espacio que es también de emprender. ¿Y quiénes pueden emprender? Bueno, un gerente en una empresa tiene un intraemprendimiento, es decir, genera nuevas oportunidades de negocio dentro de su misma empresa. Pero también para una persona que mientras está estudiando, crea su propio negocio. Aquí dentro del año pasado tuvimos una feria de emprendedores. Y muchos de nuestros estudiantes participaron de la Feria de Emprendedores porque tenían su propio emprendimiento. Entonces, esto se trata también de que la gente entienda de que estudiar una carrera
también va a fortalecer las capacidades y conocimientos y habilidades que le permiten no solamente gestionar un negocio, sino que también crearlo y ponerlo en funcionamiento. Okay. ¿Un administrador de empresas debe actualizarse? Siempre, toda la vida. Esa es una constante. Decía Peter Drucker, uno de los gurús de la administración de empresas, ¿verdad? Que la mejor estabilidad que uno puede encontrar es el constante cambio. Y es ese cambio el que nos permite actualizarnos, porque el mundo se va transformando, el mundo va cambiando, y en la medida que nosotros vamos conociendo cómo va funcionando el mundo, ¿verdad? Vamos también creando nuevas oportunidades de hacer mejor las cosas. Y ese proceso de cambio es lo que nos da estabilidad. Perfecto. ¿Y cuáles son las áreas que debería de manejar o qué valores agregados, no áreas, qué valores agregados debe tener un administrador de empresas en El Salvador con todo lo que implica hoy las nuevas tecnologías, el mercado que ha cambiado muchísimo del siglo pasado? Estos 23 años han sido aceleradísimos en materia de comercio, de generación de empresas, de concepciones de ideas de negocio, etcétera. ¿Qué valores agregados considera usted que debe tener un administrador de empresas que se gradúa o que quiere entrar ya en este mundo empresarial? Lo voy a poner en mi lista de deseos. Porque anotemos. Sí, porque ese es algo que estamos trabajando mucho en la carrera de administración de empresas aquí en esta universidad. Y procuramos que nuestros estudiantes lo alcancen, ¿verdad? En primer lugar, y lo principal, un administrador de empresas debe ser un líder, ¿verdad? Creo que si nosotros somos capaces de formar personas, más bien dicho, si somos capaces de formar profesionales, debemos de pensar también en formar personas para la sociedad, para lo que necesita la sociedad. Y entonces, en eso que necesita la sociedad está uno de los elementos más fundamentales en la gestión de empresas, de organizaciones, de lo que sea, y es el liderazgo. Y un buen líder toma en cuenta los factores externos, internos, pero también toma en cuenta la esencia del ser humano. Entonces, damos mucha importancia a formar ese tipo de personas que piense primero, ¿verdad? Que antes de que más bien dicho, que junto a la rentabilidad también está la persona, también está el ser humano, que es el que le da vida a todo lo demás, ¿no? Esa es una de las principales competencias que queremos crear en los estudiantes. Otra de las competencias que estamos trabajando mucho y que se necesita en la actualidad es las tecnologías, la gestión de las tecnologías. Ahora las decisiones se toman en función de datos. Las decisiones se toman en aquel que tiene la riqueza de los datos. Dicen que tener información es tener poder, ¿no? Y bueno, pues un administrador de empresas, en la medida que tenga más información y la pueda procesar de una manera eficiente, puede tomar mejores decisiones. Entonces el factor tecnológico es muy importante. Y aquí algo que nos diferencia de otras universidades y que es importante destacar, ojo con esto, y es que dentro de la carrera de administración de empresas los estudiantes interactúan, ¿verdad? Y son capaces de fortalecer sus competencias en el área de las tecnologías de información y comunicación, porque también en la facultad tenemos una carrera de ingeniería en computación, de la licenciatura en computación, y ese engranaje entre las carreras permite que se fortalezcan otras competencias, no solamente de los estudiantes de computación, pero que aprovechan muy bien los estudiantes de administración de empresas. Por ejemplo, la certificación de Office. Eso difícilmente lo encuentras en otra universidad. Y eso le da una competencia al estudiante muy por encima del otro que lo destaca, ¿no? Entonces, creo que ese es un segundo elemento muy importante que el administrador de empresa del futuro
tiene que manejar, ¿verdad? Yo me quedaría por el momento con esas dos, porque creo que son dos elementos claves, necesarios, urgentes e importantes en este momento. Muy bien. La búsqueda por actualizarse, el tema del manejo de una lengua fuera de la nuestra, ¿será importante también? Es que eso ya lo doy por descontado. Es decir, es como que estemos, como que pongamos en discusión ahorita si debe utilizar o no computadora. Si sabe utilizar Office o no. Ya damos por sentado de que deben hacerlo. De que debe hacerlo. O sea, no es más, estamos introduciendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje algunas actividades académicas que permiten el encuentro del estudiante con, digamos, con las investigaciones más importantes en su campo en idioma inglés, ¿verdad? La base de datos con la que cuenta la universidad pues permite el acceso a ese tipo de información y es en el inglés que lo estamos manejando, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro de los administradores de empresas desde su punto de vista, licenciado Flores? A ver, ¿qué viene? De acuerdo a cómo se va moviendo toda esta situación del mercado, porque pues al final el mercado define muchas acciones, ¿verdad? Financieras, de estrategias, etcétera. Así como vemos el mercado, y particularmente después de la pandemia, que nos movió todo, ¿verdad? Ya hizo ese cambio. Uh-huh. ¿Cuál es el futuro? El futuro que pueden tener. ¿Para dónde van ellos? Ellos van para una sociedad de la información, ¿verdad? Una sociedad en donde no solamente deben de tener las competencias para gestionar empresas, sino que también competencias específicas en el manejo de la información. Yo creo que uno de los retos y desafíos que enfrenta el profesional hoy en día de administrador de empresas es cómo se relaciona con la sociedad y en general, tanto en el país como fuera de él, ¿verdad? Y entonces eso le permite tener un campo de acción mayor, pero eso implica un esfuerzo mayor. Es decir, antes, por ejemplo, que la sociedad o el comercio se centraba en los países, estoy hablando en los años 70, ¿verdad? Ustedes recordarán de que pues uno se graduaba de administrador de empresas y tenía un puesto seguro como gerente, ¿verdad? Claro. Y solo bastaba el título. En los 80 eso empezó a cambiar, ¿verdad? Entonces ya pedían, que tenga carrera de administrador de empresas, pero que sepa computación, porque la computación en los 80 había despegado. En los 90 fue, ya no solamente computación, ahora inglés, ¿verdad? Y luego incorporaron a finales de los 90 las maestrías. Sí. O sea, ya era, ahora quieres un puesto en una empresa, ¿verdad? Entonces necesitas la carrera de administración de empresas, la maestría, el manejo eficiente de la computadora y el idioma inglés. Y aquí ya se va a centrar, de aquí en adelante, se van a centrar en áreas específicas. Por ejemplo, que el administrador de empresas sea especialista en recursos humanos, ¿verdad? Que tenga una maestría en recursos humanos, que tenga una maestría en gestión de proyectos, que tenga una maestría en finanzas, es decir, ya se va especializando, cada vez se va especializando más, pero ahora va confluyendo todas esas especializaciones del 2020 en adelante, van a confluir en el área tecnológica. Hay estudios que se han hecho fuera del país y de las tendencias que se ven, y todo gira alrededor del business intelligence, ¿verdad? De la inteligencia de negocios. Y el business intelligence es precisamente las habilidades que tiene el gerente para tomar decisiones a partir de datos, ¿verdad? Las carreras más demandadas hoy por hoy demandan el conocimiento de la estadística, la computación y la programación. El conocimiento de la estadística, la gestión de empresas
y la programación. Esos tres, si uno le pone mucho énfasis en esto, dice, es que el administrador de empresa debe fortalecer, y por eso nuestras carreras tienen un fuerte componente en estadística, ¿verdad? No tienen un componente en programación porque seguramente eso ya no es competencia del administrador de empresa, pero sí el manejo de los datos es clave para tomar las decisiones. Entonces, todo eso que vaya alrededor de esa tendencia del business intelligence, ¿verdad? O la inteligencia de negocios, va a ser lo que va a representar un desafío para el administrador de empresa de aquí en adelante. Y así se va a mantener por mucho tiempo. Importante también, yo he estado observando toda la dinámica laboral, el hecho de que ahora, como ya podemos trabajar desde casa y trabajar, usted puede ser perfectamente un profesional y dirigir o asistir una empresa que no se encuentra en este país. O sea, hay una cantidad de trabajos de asistentes virtuales, por ejemplo, ¿verdad? Que funcionan. Entonces alguien está por allá en otro lado y tiene acá algo, algún emprendimiento, algún puesto laboral y pues está asistiendo desde acá, trabajando desde casa, pero también hay personas que son nominadas como gerentes de una empresa en la que en esta empresa solo está él, básicamente. Sí, sí, es cierto. No, yo creo que el trabajo a distancia se va a ir profundizando cada vez más, ¿verdad? Yo creo que es más, la misma realidad lo va a obligar. Por ejemplo, ya no cabemos en este país. El tráfico es horrendo todos los días. Es impresionante. Sí. Es que ya no cabemos. Y entonces ya la gente llega cansada al trabajo en la mañana, ya llega cansada, ¿verdad? Entonces, y todo el tiempo que se tomó en salir a su casa, llegar, yo creo que aquí debe empezar 3 horas promedio en el tráfico. 3 horas promedio, sí. Y entonces digo yo, bueno, si esta es la realidad, las empresas para ser más productivas deben de empezar a transformarse. Si no, su productividad va a empezar a bajar. Bueno, ya empezó a bajar, de hecho, y lo que sucede es que, ¿cómo lo mide? ¿Verdad? Porque El Salvador, lastimosamente, hasta el año 2015, más o menos, 2020, estaba en el último lugar de los países que hacían investigación en empresas, ¿verdad? O sea, que hacían investigación en general, ¿verdad? Según el Banco Mundial, ¿verdad? Estaba en la última posición en Latinoamérica. ¿Y eso qué significa? Que como que no se están preocupando mucho por conocer la realidad de las empresas, ¿verdad? Yo estimo que la productividad ha empezado a decaer precisamente por ese efecto de querer tener a la gente en la presencialidad, cuando la pandemia nos enseñó que podemos hacerlo diferente, ¿verdad? Y aún así podemos ser más productivos. Muy productivos, así es. Ahora, el punto es cómo encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Entre la presencialidad y la virtualidad, porque es cierto de que también todo virtual tampoco funciona. Entonces, cada empresa, cada organización irá encontrando su propio equilibrio para mantener la productividad, pero es un hecho que la realidad nos está llamando hacia la virtualidad y el futuro del trabajo va para ahí, ¿verdad? Sí, hay empresas grandes inclusive que toman acciones. Yo tengo a una amiga que ella trabaja en la Volkswagen en Brasil y por ejemplo allá trabajan la mitad del año en la oficina y la otra mitad desde casa. Entonces, por ejemplo, cuando hay algún problema climatológico, se quedan en casa. Sí. Cuando ellos tienen inviernos a veces duros, ella vive en la parte casi pegada a Argentina, entonces hay un invierno duro. Y por ejemplo, para ahorrar recursos, la empresa pues dice, bueno, trabaja la mitad y la mitad está en su casa. Entonces no se mueven hacia la oficina, pero están produciendo. Ahora, el tema es que hay que educarse para eso, ¿verdad? Hay que enseñarle también a la gente que el hecho de que esté en su casa no es para que usted esté sin hacer nada, ¿verdad? Y estoy viendo tele, el teléfono, estoy en mi casa. O sea, hay que educarnos también para eso y creo que eso es un reto
para nosotros como universidad comenzar a educar a nuestros estudiantes, porque pues van a ser los que van a estar ocupando estos puestos en el futuro y ya van a ir acomodándose, ¿verdad? Bueno, si lo vamos a hacer presencial, qué bien, vamos por esta línea, y si vamos a hacer no presenciales, pues esta es la forma en la que debemos nosotros de actuar y de trabajar. Sí, pero ahí están las claves entonces de un buen administrador, ¿verdad? Y decir, bueno, yo no necesito estar controlando a nadie en su casa para si hace ese trabajo o no lo hace. Resultados. Es que están los resultados. Así es. ¿Verdad? Y entonces, si nosotros vemos que la gente cumple, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces, creo que por ahí viene la habilidad del gerente o del líder, ¿verdad? De poder tomar ese tipo de decisiones y de diseñar una organización coherente con la realidad y que a la vez sea productiva. Muy bien. Bueno, grandes retos realmente para los administradores de empresas. Sí. Empresas siempre van a existir. Eso significa que siempre van a tener trabajo, ¿verdad? Eso es cierto. Y si no existen, pues creen un empleado, claro. Lo bueno es que siempre van a tener universidades como esta casa de estudios, que van a estar fortaleciendo a todas estas personas que tienen esa inquietud, que tienen esa habilidad, que desde pequeños administran hasta su dinerito, ¿verdad? Esto es para esto, esto es para lo otro, que organizan sus actividades en casa y dicen, bueno, de tal hora a tal hora hago mi tarea, de tal hora a tal hora. O sea, ya por ahí ya llevan una buena administración del tiempo, y eso es una habilidad muy buena para un administrador de empresas. Y para nuestros estudiantes, con quienes el 19 de marzo vamos a conmemorar el Día del Administrador de Empresas, ¿verdad? Pues las palabras de cierre para este podcast, que ha sido especialmente para ustedes, hablar un poco sobre esta carrera, los retos, ¿verdad? Y esta profesión que llena de tantos logros a El Salvador. Sí, bueno, muy bien. Pues yo creo que es importante que los estudiantes de Administración de Empresas de la USAM tengan en mente siempre que lo más importante que deben de rescatar de este día como administrador de empresas es que lo más importante es la persona humana, ¿verdad? Las decisiones no son sobre cosas, ¿verdad? Las decisiones son sobre personas. Y en ese sentido hay que considerar que un buen liderazgo va a marcar la pauta para la sostenibilidad de la empresa y para la sostenibilidad de la sociedad. Y yo deseo de todo corazón que los estudiantes maferrerianos de la carrera de Administración de Empresas puedan compartir este mismo sentimiento y esta misma visión de futuro, formar líderes para una sociedad que es en la que vivimos y que compartimos como una casa común, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Y como universidad también, nosotros pues felicitarles en su día. Muchas gracias. ¿Verdad? Que esperamos que lo disfruten definitivamente, que se sientan muy orgullosos de la profesión que están desempeñando, porque realmente aportan bastante al país, y que sigan adelante, ¿verdad? Actualizándose, creando, innovando, como usted muy bien lo dijo, ¿verdad? Cada día, para que su profesión siempre les dé muchas satisfacciones, ¿verdad? Así Porque es. al final eso se busca, no solo las satisfacciones económicas, sino que sentirnos bien con lo que hacemos. Realizados como personas y sobre todo como personas, pero también realizados como profesionales. Perfecto. Y nosotros pues contentos también de formar profesionales en esta área y de felicitarles este día. Así es que, licenciado Flores, gracias por habernos acompañado, ¿verdad? Nuestro administrador de empresas a la cabeza de empresariales, para que vean, bien ubicado. Bien ubicado, licenciada, muchísimas gracias. Bien ubicado. Y ustedes pues que están siempre pendientes de los podcasts, aparte de la felicitación a nuestros administradores, pues pendientes, porque vamos a estar produciendo una serie de contenidos que son muy importantes, que les van a llamar mucho la atención, que van a aprender bastante de ellos, que van a poder escuchar de sus autoridades en la universidad o de profesionales que imparten cátedras en las diferentes facultades. Vamos a estar aquí en este punto de encuentro llevándoles siempre buena información, definitivamente solo en Radio UMAS Ferrer. Así es que gracias, licenciado, nos veremos pronto aquí en esta su casa, en esta su cabina, con más temas, ¿verdad? Perfecto, siempre estaré aquí. Que me inviten, con todo gusto, siempre vengo. Muchísimas gracias. Excelente, y para ustedes,
Un saludo, nos vemos pronto.